Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mesa Central Digital en este día martes 21. Es el Día del Perro, ¿sabía? Es el Día Mundial del Perro. Es para hablar sobre tenencia responsable, para hacernos cargo de quienes se convierten también en parte de la familia. Y bueno, lo hemos visto harto también durante estos días, en medio de la emergencia, autoridades desplegando ahí también refugios para las mascotas, tratando de la gente de no dejarlos atrás, ¿no? En una situación tan riesgosa como la que hemos visto en los últimos días, a veces de tener que salir rápido. Gente a veces se resiste, ¿no?, a dejar a sus animalitos, lo que está bien, pero también cuidando la vida humana. Así que hoy día es un día para abrazar a quienes podemos abrazar a nuestras mascotitas. Está cubierto la región metropolitana, 9,7 grados a esta hora acá en la RM, está cubierto y a ratitos llueve. Se siente y se ha sentido durante toda la mañana una lluvia más bien tenue, también se sintió durante la noche, y vemos el panorama también ahí en la región de Valparaíso, que tuvo una suspensión de clases. Estaban ahí las autoridades, algunos un poco reclamando porque decían fue muy a última hora, ¿no? El Mineduc, informa de la suspensión de clases en Valparaíso 7:30 de la mañana. Entonces muchos decían, hay niños que ya estaban llegando a su colegio cuando se anuncia la suspensión. Pero se toma la medida por la intensa lluvia y bueno, sabemos también que en Coquimbo, en toda la región de Coquimbo ni en el Huasco hay clases ni hoy ni mañana. A propósito de eso, vamos a presentar de inmediato cuáles son los temas de esta jornada. Bueno, vamos a hablar por supuesto del sistema frontal. Sube lamentablemente la cifra de fallecidos. Son 10 las personas que han muerto en este tren de sistemas frontales que han azotado nuestro país. Y también ya hay una especie de balance. O sea, bueno, estamos todavía en la emergencia, pero hay quienes ya hacen ciertos análisis, ¿no?, del despliegue político en torno a esta urgencia. Así que hay balance político y también hay balances económicos, que también son preliminares, por supuesto. Hay que esperar a que esto pase para tener un panorama más general, pero ya con lo que se reporta, con lo que hemos visto, las imágenes son bien elocuentes. Se habla también de grandes pérdidas económicas, aunque por supuesto siempre lo más importante es que lo tenemos muy claro, hubo pérdida ya de vidas humanas. Se habla también de personas desaparecidas. Hace un ratito daba cuenta de 4 personas, 2 en la región de Coquimbo y 2 en la región de Atacama. Más de 19.000 viviendas afectadas, 100.000 personas aisladas. Ese es el balance. Así que vamos a conversar sobre eso. Vamos a hablar también, por supuesto, de la mega reforma, porque ya comenzó la discusión. Ya estaban, de hecho, en la sala ahí de la Cámara de Diputadas y Diputados iniciando esta discusión. Vamos a ver qué ocurre. ¿Se va a comisión mixta el proyecto de mega reforma o no se va a la comisión mixta? Y vamos a tener un bloque digital con Daniela Jansson. Vamos a hablar, atentas, de las ARMYs, porque ya ayer llegaron al Congreso, ¿no? Llegaron al Congreso en sesión, llegaron a la comisión ahí para poder hablar al respecto de la incertidumbre, dicen las ARMYs, que genera el no tener claridad. ¿Van a ocurrir o dónde van a ocurrir los conciertos de BTS en nuestro país? Así que vamos a estar conversando también sobre eso, lo que está marcando en las redes. Iniciamos así el Mesa Central Digital de este día martes. Bueno, les decía, hay un balance que entregan las autoridades, uno que ayer por la noche, otro que se actualiza durante esta mañana. Y les decía, aumentó también la suspensión de clases. A algunos les hizo ruido, que se anunció también muy encima, ¿no?, de iniciar la jornada. Decían, ¿por qué no se tomó esa determinación ayer? Porque el último balance fue tarde por la noche. La última actualización que se hace también desde Senapred, se ha insistido en que es importante también de seguir esa comunicación. En emergencia es muy relevante que haya solo un actor, una voz, ¿no?, para ir ordenando esa información, y siempre ha sido Senapred. Acá hay un gobierno, ¿no?, que se sube a este tren, un tren que funciona. Tenemos institucionalidad para resistir las inclemencias climáticas en nuestro país, y para eso está Senapred. Y acá, como les decía, hay un gobierno que tiene 4 meses que está enfrentando su primera emergencia. Más adelante habrá que evaluar si el gobierno de emergencia resistió a esta primera emergencia o no. Pero
Hay que también entender que hay una institucionalidad y también, por supuesto, se puede empatizar con las autoridades locales, con la premura que sienten, con la necesidad que tienen, con también sus prioridades. Cada quien probablemente cree también que su prioridad es la más importante. Entonces, es importante. Bueno, y hay, además, con un gobierno entrante hay autoridades que todavía no se conocen, que quizás no hay todavía esas confianzas. Así que todo eso se ha enfrentado en paralelo, en donde hay que solucionar lo que vemos en pantalla. Entonces, es una situación sin duda compleja. Les decía, son más de 2.400 los damnificados, esto desde la región de Atacama hasta Los Ríos. Hubo un despliegue, ayer el presidente estaba acá en la región metropolitana y se movió entonces para las zonas más afectadas. Coquimbo estaba llegando también a Atacama durante esta mañana. Y se ha pedido también un mayor despliegue de las autoridades. Es importante a veces que la gente vea a las autoridades en terreno, les da una sensación de tranquilidad, les da una sensación también de que se está haciendo el trabajo, y había ahí también un balance de las autoridades locales. Escuchaba ayer parlamentarios que decían, bueno, vimos al ministro, pero no llegó con lo que esperábamos, que era a lo mejor solución, con maquinaria, con ayuda, y en eso ha estado el debate. Ayer el presidente, una vez que hizo un balance junto a las autoridades de Coquimbo, habló al respecto sobre estas críticas y quienes han dicho falta mayor presencia o falta también que lleguen las autoridades, pero que lleguen con la solución. Cuando hay urgencia, hay premura y también hay incertidumbre. Vamos a revisar lo que decía el presidente. Siempre he destacado a la directora nacional de Senapred, que como institución a nivel nacional ha estado a una gran altura, a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras policías, porque puede haber algún factor humano que en alguna región, en alguna comuna, puede que haya tenido alguna dificultad, pero la institucionalidad como nación está funcionando. Más allá de que todavía no salimos de la crisis, porque, vuelvo a insistir, este fenómeno es inédito, se desplaza muy rápidamente, con una intensidad inédita, aquí mismo en la región. El crecimiento de las quebradas a la velocidad que se dio no se había visto con anterioridad. Lo mismo que los vientos huracanados en la zona sur, porque hablábamos con el gobernador. Bueno, aquí fue la crecida de los cauces de agua. En el sur, que estaban preparados quizás para el tema del agua, no había nada que pudiera impedir altas marejadas y vientos casi huracanados. Por lo tanto, entiendo la urgencia, entiendo el clamor de cada alcalde, de cada gobernador, de cada concejal, de cada parlamentario, porque es entendible, porque ellos están ahí viendo el dolor de las personas. Pero nosotros tenemos el deber como Estado, no como gobierno, como Estado, de resguardar nuestra institucionalidad. Claro, resguardar entonces la institucionalidad, como les decía acá, hay organismos a cargo también y en este caso Senapred también tiene que condensar la información, procesarla, evaluarla, incluso más allá de cada gobierno que llegue. Acá hay una respuesta de Estado ante una emergencia. Pero les decía, habían críticas, por ejemplo, por el anuncio de la suspensión de clases de esta mañana. El diputado Cuello, del Partido Comunista, decía que veía improvisación del gobierno por la suspensión de clases en la región de Valparaíso. Dijo que era irresponsable. Dice, recién a las 7 de la mañana dan este anuncio. Es de profunda irresponsabilidad. Ya se había anticipado un nuevo frente de mal tiempo, por lo que esto se pudo haber adoptado con anterioridad. Ya hay profesores, estudiantes, asistentes que estaban en camino a los colegios, como les decía, o jardines infantiles, o incluso que habían llegado, lo que significa un nuevo problema. Claro, cuando se trata de la suspensión de clases también hay un tema ahí bien doméstico, pero que es importante, un tema familiar. Los papás que trabajan tienen que ver qué hacen, ¿no? con los niños que a lo mejor no se pueden quedar solos. Y eso es lo que complejiza una decisión como esta, ¿no? Tienen que recurrir a que alguien los pueda cuidar. Muchas veces el que estén en clases implica que estén bajo el cuidado de alguien más, que los papás puedan trabajar tranquilos, que reciban también alimentación. Todas esas cosas quedan sin resolverse cuando se anuncia una suspensión de clase y sobre todo cuando se hace durante la misma mañana. Además, han habido durante las últimas horas alertas
Hay alerta roja para Limache, para Quintero, para Concón y Quillota por el desborde del río Aconcagua. Siguen creciendo también, no solo en Coquimbo, sino que ya más en la región de Valparaíso, los cauces. Y dentro también de las personas fallecidas hay que recordar que hay casos de personas que estaban cumpliendo labores también de restablecimiento de servicios. Había un trabajador de la CGE, si no me equivoco, dentro de las personas fallecidas, también un trabajador que estaban tratando de despejar árboles en una ruta y le cayó un árbol encima. Entonces, por eso también es importante la aplicación de la ficha FIBE. Sabemos que es muy relevante para la gente para poder tener ayuda en sus viviendas, pero esa ficha la debe aplicar alguien, y para que esa persona lo aplique tiene que haber también una seguridad mínima para que esas personas, ese despliegue exista, para que los municipios también puedan hacer los balances necesarios. Vamos a revisar lo que decía Senapred en torno a lo que viene en las próximas horas. Seguimos estando bajo un sistema frontal, pero sería de otras características. El monitoreo de las condiciones meteorológicas se realiza constantemente y diariamente. Lo que nos han reportado y que fue lo que hemos ido informando todos los días es que desde mañana ingresa un nuevo sistema frontal que va a estar concentrado más bien desde las regiones de Maule al sur, con precipitaciones que hasta este momento se mantienen en rangos normales, y para la zona norte, vale decir de la región de O'Higgins hacia el norte, principalmente chubascos aislados y nubosidad. Ahora es importante mencionar que todas estas condiciones son variables, hay que estar monitoreándolas. Por lo tanto, lo que hoy día va a presentar nuestro país se mantiene vigente la alarma meteorológica en la provincia de Huasco, por lo tanto van a seguir registrándose precipitaciones de diversa intensidad en la provincia, en las comunas que la componen. Se mantiene vigente una alerta meteorológica, para la región de Coquimbo, con precipitaciones importantes. Muchas de ellas se registraron durante la madrugada, ya daba cuenta el subsecretario de casi 36 milímetros en La Serena durante las horas de la noche madrugada. Y para la región metropolitana también se van a registrar precipitaciones durante el día. A partir de horas de la tarde y mañana, esto cambia a nubosidad en general entre la región de Atacama y la región de O'Higgins, y precipitaciones hacia el sur desde la región del Maule con rangos que hasta ahora están dentro de valores normales. Bueno, una situación que no se veía también hace mucho tiempo atrás, lo dicen también algunas de las autoridades, fenómenos que no se veían sobre todo en el norte del país, donde hemos visto la mayor afectación. Fue un sistema frontal, un tren de trenes que azota primero más al sur del país, en donde de hecho ahí ya se aplicaron fichas FIBE, se pudo hacer un ingreso mucho más rápido, una contención de la emergencia bien distinta a la que estamos viendo en el norte, y en ese sentido mantienen algunas autoridades las críticas a pesar del despliegue del gobierno. Por ejemplo, el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, decía que ha sido poco y que ha sido muy intenso el sistema frontal, y que insisten que no ha visto el despliegue que a lo mejor hubiese querido. Dice, la crítica que nosotros hicimos fue que en una de las etapas más importantes hace sentido con lo que hacemos de manera preventiva, y dice que luego también se hacía en medio de la emergencia. Quizás faltó también ese trabajo previo, y se nos tocó enfrentar una situación con una descoordinación muy grande y una falta de liderazgo, muy grande, y con herramientas propias. Ese es el balance que hacen desde Coquimbo. Bueno, les decía, hay también evaluaciones como esta, ¿no? Lo que han dicho algunos parlamentarios. El presidente ayer lo decía, he escuchado y están en su derecho los parlamentarios, los alcaldes, los gobernadores, pero yo invito, decía el presidente, a que estemos todos pendientes y trabajemos en contener esto en este momento. Más adelante vendrá el tiempo de esas evaluaciones, pero hay quienes ya lo están haciendo, y tenemos en nuestra mesa de editoras estaba Marily Luders y Paula Valenzuela. Marily abordó el balance económico y Paula el balance político. Escuchemos lo que decía. Al tomar datos históricos, comparando décadas de sequía, inundaciones y terremotos, podemos ver que lo que podría ser hoy día una inundación, es la que califica dentro de esos tres, generalmente lo que pasa es que la infraestructura no se destruye tanto,
el gran impacto es la continuidad de producción de bienes y servicios. Eso es lo que se ve en la historia. Y un poco aumento de precio. Entonces, si uno pusiera un 100%, nos daríamos cuenta que más o menos la mitad del impacto de otras inundaciones en la historia económica han sido por menor producción. Y eso es lo que hay que ponerle ojo en esta fase. Según las Naciones Unidas, analizar los metadatos, los desastres naturales cuestan un 0,7% del PIB del año siguiente. Pero son los desastres naturales relevantes. Hay que ver a cuánto escala. Dicho eso, muchos aluden a que no hay que preocuparse mucho porque después viene el rebote de la reconstrucción, como les decía. Y ahí es sorprendente encontrar que sí, hay más venta de materiales para reparar, sí hay algo más de empleo para la construcción, pero es una ilusión falsa, porque los economistas dicen que los desastres económicos, en el fondo, se enfrentan a punta de disminuir el ahorro o endeudamiento. Para que se hagan una idea, el terremoto de Japón de 2011, ¿se acuerdan? Que fue súper como emblemático. De Fukushima. Le costó a su gobierno un 4,1% del PIB. El huracán Katrina, que fue devastador, un 1%. Y adivinen cuánto fue el terremoto de Chile el 2010. ¿Cuánto? Es súper impactante, un 13,8% del PIB. Eso le costó al país. 13,8, 14 claro. puntos. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, sí, puede que después haya un rebote, pero efectivamente uno se queda con o un endeudamiento o una baja en los ahorros. Y ahí ya en Palacio recuerdan el verano, que fue la primera emergencia, me acuerdo que lo hablamos acá en el RATPAC, sobre los incendios que hubo, los incendios forestales, donde el presidente electo se organizó con la OPE y fue a terreno y estuvo con el presidente Gabriel Boric cooperando en lo que era esa emergencia. Como sabemos, Chile es un país de emergencias, catástrofe, entonces ya había un plan bastante fijo en ese punto. Entonces esa experiencia, dicen, de todas maneras sirvió como aprendizaje, pero ahora la presión es distinta porque ya no es un líder político desplegado, sino que es el presidente de la República, y las críticas llegaron temprano, la verdad. El domingo distintos alcaldes comenzaron a pedir transversalmente, insistentemente, que el gobierno decretara el estado de catástrofe. Las más duras vinieron desde el propio sector. La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, que es de RN, aseguró públicamente que no estaba siendo escuchada y que la región necesitaba medidas extraordinarias. Yo me acuerdo harto la entrevista que estaba en Tele 13 Central, que tú estabas conduciendo, Iván. Sí, estaba Natalia López con ella, y era durísima. Dijo que la ciudad estaba colapsada, que había pedido toda clase de maquinarias, que Senapred y el gobierno no habían llegado con ninguna de las cosas que ella había pedido, que había levantado no sé cuántos reportes alfa, mencionaba, que son, supongo, los informes que levantan los municipios para preventivos, para pedir recursos. Que son los preventivos, claro. que de ninguna manera, que necesitaba alerta sanitaria y estado de catástrofe. Sí, fue bien, estaba bien molesta y bien desesperada, la verdad, muy llamativo, sí. Eso fue en vivo, entonces fue bien preocupante para todo el mundo político. Y la presión también venía ya desde horas antes, desde la oposición, con el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri. Hasta ese momento la estrategia de Palacio tenía un dogma, dicen: no llegar al lugar en el momento más crítico para no distraer recursos ni dificultar el trabajo de los equipos desplegados. Me refiero a la presencia del mandatario. Del presidente, claro. Bueno, y en ese sentido es cierto, y lo recuerdo también durante el gobierno anterior, siempre hay presión de la ciudadanía por ver a la autoridad presidencial. Particularmente me tocó muchos de los incendios en el mandato anterior estar en la cobertura, y la llegada del presidente también a veces la posponían en el mandato del presidente Boric, precisamente por eso, porque distrae del trabajo que se debe hacer. Se requiere seguridad, se requiere del despliegue a veces también de carabineros, y cuando en realidad todos esos esfuerzos humanos tienen que estar preocupados también de la emergencia. Es cierto, es efectivo que el ver al presidente quizás da tranquilidad a las personas, pero en concreto es mucho mejor que ahí estén trabajando quienes son expertos en la materia. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre más adelante cuando ya estemos, por decir así, del otro lado, ¿no? de esta emergencia, cómo van a ser esas evaluaciones. Vamos a hablar de otro tema ahora. Vamos a hablar de la crisis en Codelco. Hoy día a las 8:30 había, de hecho, sesionaba la comisión que está precisamente abordando estos malos cálculos, ¿no? Sobre Codelco. 8:30 partía esa conversación, y acá en Mesa Central está con Iván Valenzuela conversando Bernardo Fontaine, ¿no? Presidente ahí de Codelco. Habló de la crisis,
definió por qué se llegó a esa crisis y también habló del plan para los próximos meses, cuál debería ser la solución. Descartó privatizar Codelco, pero lo mencionó también dentro de esa conversación. Vamos a revisar lo que decía en torno a la crisis. ¿Qué es lo que pasó con Codelco durante el último tiempo? Cosas muy buenas, como un compromiso, como yo no he visto en ninguna empresa de los trabajadores con la corporación. Es emocionante, motivante. O sea, tienen la camiseta puesta. Como en ninguna empresa he visto yo. Y también hay mucho conocimiento minero, por supuesto, y hay una infraestructura útil y minas muy nobles, y de muy buena calidad. Pero al mismo tiempo hay muchos problemas. Y estamos en una crisis. Nosotros hay una crisis respecto de la imagen de Codelco y hay una crisis respecto a los resultados. Los resultados económicos de Codelco son francamente débiles y muy inferiores a los que debiera tener. Respecto al capital invertido que tiene. Por supuesto, respecto a los montos que ha invertido, tiene un nivel de deuda inmenso, tiene un nivel de deuda que es 4 veces lo que tiene cualquier minera. Y no es que el resto de las compañías mineras del mundo no sepan dónde quedan los bancos, digamos, sino que es que el negocio minero tiene un riesgo muy grande. Entonces, no es razonable que tenga un nivel de deuda tan alto. Esta deuda obviamente tiene el respaldo implícito del Estado, por eso que los acreedores puede seguir emitiendo deuda, digamos. Están muy seguros. Pero no es responsable seguir emitiendo deuda. Y para resumir hoy lo que muestra la situación de resultados débiles es que en los últimos 4 años Codelco le pasó plata al Estado, sí, le pasó $7.000 millones, pero se endeudó en 8.700. Ahí está, entonces, Bernardo Fontaine. Les decía, habló también, entonces, y descartó esa posibilidad de privatizar, pero decía, acá hay un trabajo que tiene que enfocarse en los próximos meses. Definió este plan. Decía que lo primero era ordenar también y el poder entregar información, decía, clara, ¿no? Respecto de la situación, el ir ordenando eso, entregar los balances correctos y de ahí en adelante ir trabajando en más medidas. Escuchemos lo que decía a propósito entonces de privatizar o no la cuprífera. ¿La posibilidad de privatizar una parte de la compañía? ¿De que haya acciones en la bolsa de Codelco? Mira, eso es yo creo que es una discusión que el país tiene que tener, digamos, ¿no es cierto? Pero es una discusión país que excede el mandato y las facultades de este directorio y de este presidente, ¿no es cierto? El mandato que a mí me dio el presidente Kast fue que Codelco recuperara su liderazgo, ¿no? Ese liderazgo que hace que para todos nosotros sea un orgullo, ¿no? Y por tanto, la discusión de la posibilidad de recibir capital, un aumento de capital en la bolsa, que eso por parte de Codelco como corporación, excede totalmente lo que nosotros podemos pensar. Pero desde el punto de vista administrativo, o sea, sin contar la dificultad política, el consenso político que requiere, porque es una reforma constitucional, en fin, todas esas dificultades. Si esto fuera una empresa y el destino de esa empresa dependiera de ello, ¿le parece que es así? O sea, ¿le parece que es un camino? El plan que nosotros estamos pensando y vamos a elaborar va por otro camino, va por el lado de asociar Codelco en sus operaciones con privados y mantener la corporación en 100% en manos estatales. Pero no las operaciones que ya existen, digamos, o sea, no van a meter al teniente privado, digamos. No, bueno, eso hoy día requería un cambio constitucional. Claro, porque sería parte como de la privatización, digamos. Bueno, ahí escuchamos entonces al presidente del directorio de Codelco y esa entrevista completa la pueden revisar en tele13radio.cl en nuestro canal de YouTube, aquí mismo donde nos están viendo en este momento, y quedan también algunos extractos en nuestras redes sociales. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Son las 11:33. Vamos a saludar a IRC. En el mundo inmobiliario, elegir bien hace la diferencia. Por eso, en IRC innovamos para crear mejores espacios. Respaldamos cada proyecto con experiencia y construimos relaciones basadas en la confianza. IRC, innovación, respaldo y confianza. Y saludamos también a Coihue. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos, 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Coihue. Vamos a la pausa y volvemos con el bloque digital.
11:39 y tenemos ahí a nuestros amigos de Mazda CX-5, diseñado para adaptarse a cada viaje. Eleva tus viajes con Mazda CX-5, el SUV más vendido de la marca, con motorizaciones 2.0, 2.5 y 2.5 turbo, transmisión automática y tecnologías de seguridad. Actívense para disfrutar cada recorrido. Mazda CX-5, diseñado para adaptarse a cada viaje. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos de inmediato al bloque digital. ¿Qué tal, Daniela Jansson? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué estamos? Qué bueno, mira, te voy a contar, vengo para el bloque digital con dos noticias. Vamos a partir con Inter, con el Mayo Zambada, el histórico líder del cartel de Sinaloa, que fue condenado este lunes a cadena perpetua en Estados Unidos. La historia del Mayo Zambada es muy particular. Es un mexicano de 76 años, amigo cercano del Chapo Guzmán, que fue detenido en 2024. Fue entregado a la justicia por el hijo del Chapo Guzmán. Fue $15 millones por él. Sí, fue engañado porque supuestamente iba a ser se iba a juntar con sus amigos narcotraficantes. Con el hijo del Chapo. Ahí fue como engañado, encausado, lo taparon en un saco, lo golpearon, luego lo subieron a un avión y fue entregado en territorio estadounidense. Él no sabía que iba a enfrentar la justicia. Este ex compañero del Chapo, ya al darse cuenta que no tenía escapatoria, se declaró culpable el año pasado de traficar durante 4 décadas, cientos de toneladas de cocaína, fentanilo y heroína. ¿Ya? Y con esta condena, el Mayo queda en la misma situación que el Chapo, que también cumple cadena perpetua en Estados Unidos. ¡Wow! Está como para trama de una serie. Exacto, porque piensa que él creció con el hijo del Chapo y luego fue traicionado por él. Es como Succession. También la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que México va a investigar esta traición porque esta misma traición alteró la interna de los grupos narcotraficantes que dominan México y esto generó una oleada de violencia también. Ah, claro, porque vienen ahí las réplicas de esto. Son bandas gigantescas con mucho poder de fuego. Sabemos que el tema de los secuestros en México es súper complejo. Y como en algún momento veíamos incluso ya que esta oleada estaba llegando a los resorts. Exacto. El mismo turismo estaba sufriendo. Que México vive mucho del turismo en sus costas, entonces a veces hay tratos con los pueblos de que los narcos no se meten con los turistas, que siempre es como en el pueblo, y obviamente los turistas también consumen droga, entonces es todo un círculo que también dijo la presidenta mexicana que lo van a investigar porque si bien México y Estados Unidos colaboran conjuntamente para enfrentar esta guerra contra el narcotráfico, esto fue liderado por Estados Unidos, entonces eso se está investigando por toda la oleada de violencia que generó. ¿Qué aceptó el Mayo? Aceptó los cargos de conspiración para delinquir y dirigir una organización criminal entre 1989 y 2024, como también lavado de dinero, asesinato, narcotráfico, y todo esto conlleva una pena obligatoria de cadena perpetua, ¿ya? Pero a cambio obtuvo una garantía del Departamento de Justicia de Estados Unidos que no iban a solicitar la pena de muerte. O sea, él tiene cadena perpetua, pero no va a tener pena de muerte. O sea, es una vida tras las rejas, pero una vida. Exacto. El Mayo leyó una carta antes de conocer el fallo, una carta en español, y se disculpó ante las víctimas de sus actos criminales, pidió el fin de la violencia y reclamó a los jóvenes, le pidió a los jóvenes que no cometieran lo que él dijo habían sido errores. Dijo que nadie gana en este tipo de guerras y que no puede cambiar lo que hizo, pero que sí puede asumir la responsabilidad. Y esta sentencia no impone ninguna multa sobre Zambada, pero sí lo que dijiste tú, que ordena el decomiso de $15.000 millones para reparar los daños que ocasionó este narco, y esto fue solicitado por la Fiscalía estadounidense. Así que sí, esta es una gran historia que yo creo que esto va a dar también para una serie, porque cómo fue capturado. Tiene trama de serie, oye, y son... Qué increíble que es un error. Pues son ¿cuánto? Como 30 años de traficar droga. Un error es comprar perejil y no cilantro, pero no traficar 30 años. Uno suele confundirse, pero no, o sea, qué impresionante. Claro, y también no creo que esa carta haya sido escrita por voluntad propia. Claro, o sea, ahí me imagino también que hay un tema de los abogados, el poder llegar quizás a acuerdo o tener algún tipo de beneficio, aunque con ese prontuario no creo que acceda mucho en Estados Unidos. No.
Y también, bueno, su defensa pidió que pasara el resto de su vida en una cárcel que tiene más cuidados médicos por su avanzada edad, porque tiene 76, también obviamente ya está mayor. Pero aún la justicia no determina o no se ha dado a conocer aún dónde va a pasar el resto de sus días. Debería ser de alta seguridad, porque cuando esta gente tiene estas redes que quedan activas fuera, o sea, el Chapo Guzmán se arrancó en algún momento. Entonces. Y ellos siguen haciendo escuela para después y dirigiendo desde la cárcel. Y en otros temas que están marcando las redes sociales bueno, acá en Telegresa Radio seguimos pendientes de lo que ocurre con los conciertos que BTS tiene fijados para octubre de este año. Y este lunes la Comisión de Cultura de la Cámara le exigió al gobierno confirmar al Estadio Nacional para estos shows. Porque las novedades son, bueno, estos shows están fijados para el 14, el 16 y el 17 de octubre, que están todos sold out, que están todos vendidos. En la sesión de la Cámara se analizó el caso de estos conciertos y el uso del Estadio Nacional, junto a los representantes del Instituto Nacional de Deportes, que recordemos es la entidad encargada de autorizar el recinto para este tipo de eventos, y también representantes de los fans del ARMY de este mega banda surcoreana. En esta instancia se determinó que la comisión, en su conjunto, o sea, de manera unánime, exige a las autoridades pertinentes a usar este recinto de Ñuñoa para recibir a los intérpretes asiáticos. El diputado Alejandro Bernales, del Partido Liberal, dijo, que también integrante de esta comisión, dijo que la voluntad de esta comisión es que se haga en este recinto porque por las condiciones, por la calidad del espectáculo, es el único lugar donde se puede realizar este concierto, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales, dijo el parlamentario. Pero ¿qué pasa actualmente en qué está esta negociación entre el IND y la productora? Pese a esta declaración, la Comisión de Cultura no tiene las facultades para obligar al IND a que se realice este espectáculo. Sí lo puede demandar, lo puede exigir, puede dar recomendaciones, puede obviamente manifestar su punto de vista, pero no puede exigirlo en un 100%, no tiene una facultad para... Claro, o sea, la decisión es del instituto. Recae en el IND. Y hasta el momento, el IND se encuentra analizando si la productora de G Medios cumple con los requisitos técnicos para ocupar el Estadio Nacional en estas 3 fechas. Y en caso de que estas gestiones avancen, bueno, el IND toma la decisión. Y también, por su parte, HYBE, que es la empresa coreana que maneja la carrera de BTS y de otros tantos grupos de K-pop. Ahora, entendiendo que la productora ha hecho eventos también en el Estadio Nacional. Yo recuerdo que en algún momento la ministra Ducó dijo, bueno, vamos a esperar la recepción de los antecedentes y si ellos tienen un plan también de mitigación de los efectos que esto puede tener, no hay problema. Entonces debería tener pronto una bandera verde, que imagino que también es lo que esperan las fans, que leía por ahí también en los medios, algunos recogieron parte de lo que expusieron, que llegaron hasta esta comisión y decían que acá también hay un daño material, hay una incertidumbre en la que están, es una inversión, porque o sea, son entradas caras. Creo que la noticia se supo hace unas 3 semanas, más o menos, 3-4 semanas. Y obviamente no solamente hay fans de Santiago, hay gente de región que compró pasajes, reservó alojamiento, gente de fuera de Chile, el comercio, no solamente un show y no solamente por la banda, o sea, es también respeto también al consumidor, a la persona que compró. Esto es como un problema para poder discutir y también la necesidad de tener más lugares para tener shows de gran categoría como el Estadio Nacional. Claro, ojalá tener, más espacios, lugares, incluso donde a lo mejor la acústica acompañe para un espectáculo mucho mejor de lo que es el Estadio Nacional, pero acá tenía que ver con la dimensión, o sea, es un evento, es una gira de estadios. Exacto. Es el lugar que nosotros tenemos disponible y era de toda lógica entonces que las fans compraran tranquilas porque dijeron, entonces está todo en regla. O sea, y también poder replicar las ubicaciones que los fans compraron. Claro. Es muy difícil en otro estadio, o sea, no se podría. Y bueno, fuimos testigos de la lucha de los fanáticos y las fanáticas por lograr sus tickets. Sí, pues, o sea, fueron días de alta tensión y como te decía, es una inversión grande, no son entradas baratas y si a eso le vamos sumando todo lo que eso conlleva, la movilización, salir del Estadio Nacional después de un concierto no es menor tampoco, no. Las aplicaciones suben un montón, o sea, para caro. Los que viven en Santiago es engorroso, imagínate para los que son de región o los que vienen fuera de Chile. No, o sea, y aquí todos ganan porque el comercio gana, los hostales,
no sé, las pensiones, los hoteles ganan todo, o sea, el circuito y que Chile esté gastronómico considerado también para una gira de esta es importante. Somos dentro de Latinoamérica, siempre es como Chile, Argentina, Brasil. Sí. Los que tienen estos grandes conciertos. Y costó que Chile se convirtiera en una plaza para los conciertos, porque antes siempre era Brasil y Argentina. Sí. Y luego la situación económica mejoró en Chile, se convirtió también Chile sí o sí un lugar para que visiten los grupos musicales, pero no tenemos que perder esa posibilidad de recibir a esta mega banda surcoreana. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurra, pero estamos ahí con las Almes. No teman, estamos pendientes de lo que esto conlleva. Muchas gracias, Dani. Gracias, Cota. Tenga buen día. Vamos a seguir avanzando en este programa. Vamos a hablar de la mega reforma. Les decía, ya comenzó la discusión. Se veía hace un rato en el en vivo, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y hay dos veredas claras. Bueno, ayer tarde por la noche el Partido de la Gente anuncia que no van a estar todos sus votos para apoyar esto en la Cámara, lo que implicaría entonces llegar a la comisión mixta. Algo que el gobierno quería evitar porque es sumar un trámite, ¿no? Un trámite más a esta mega reforma. Y el Partido de la Gente se vuelve protagonista, se vuelve relevante, así lo decían también algunos de sus militantes. Aparece también Johannes Kaiser por el otro lado a reclamar su lugar en estos partidos que están ahí rodeando un poco al oficialismo. Y bueno, desde la oposición también están listos para recurrir al Tribunal Constitucional. Profundizaron ayer también en cuáles van a ser los requerimientos. Son 3. Uno por el RCA, el otro por invariabilidad tributaria. Ahí está. Entonces son 2 en Senado y otros en la Cámara. Entonces, pero finalmente son por esas 2 cosas. Pero son 3 los requerimientos que van a estar presentando. Definieron también abogados. Vamos a revisar lo que decía la senadora Beatriz Sánchez a propósito de esta reunión que hubo ayer y del trámite de la mega reforma, y lo que decía también el ministro de Hacienda respondiendo a estas... se preguntaba cómo van a responder, qué esperan también, y se anunciaba en ese momento además de esos 3 requerimientos. Escuchemos lo que decía la senadora y el ministro. Esto lo habíamos anticipado y lo conversamos harto antes de que tuviéramos esta votación bien maratónica del día miércoles. Finalmente, el oficialismo, el gobierno, todos los partidos de gobierno y el ministro Quirós en particular no logró convencer a nadie más de la reforma que estaban planteando. Una reforma gigante que no logró salir de los márgenes de solo el oficialismo. Terminaron por un voto más ganando esta reforma tributaria. No lograron, pese a que nos sentamos varias veces en una mesa de negociación, no lograron un voto más en ninguna de lo que se llama el corazón del proyecto. Entonces, yo no sé cuál es la felicidad si solo con los votos propios logras pasar una reforma. Tampoco se pusieron como objetivo que esto tuviera un mayor impacto en la sociedad chilena, sino simplemente con los votos propios pasar una reforma de esta naturaleza. Así que yo no sé cuál es tanta alegría cuando se cambia a Chile de esta forma y no hay tampoco un respaldo social a una reforma de esta naturaleza, que va a generar más desigualdad y va a afectar a las arcas fiscales. No tenemos contemplado que se aplace. Sabemos que estamos viviendo una emergencia. La emergencia es muy fundamental atacarla por todos los medios, pero está explicado el gobierno en todas las regiones que están afectadas y eso no impide en consecuencia que los parlamentarios asistan mañana a votar la ley de reconstrucción, en lo que esperamos sea su último trámite. Ministro, ¿tienen ya preparada alguna estrategia para el TC? ¿Han pensado quizás en algún abogado que los represente? Porque la oposición anunció hoy que ingresarán ese recurso durante la jornada por la invariabilidad tributaria. Bueno, estamos por supuesto siempre adelantándonos a las situaciones y oportunamente haremos a conocer quién va a poder ir a defender este proyecto y estos artículos que los consideramos absolutamente coherentes y consistentes con nuestro orden constitucional, pero lo comunicaremos oportunamente. Ministro, la mañana se reunió con requerimientos. Hoy día la oposición anunció que no son 2 requerimientos, son 3, 2 del Senado, 1 de la Cámara de Diputados. ¿Eso implica mayor riesgo? A ver, la oposición puede hacer todos los requerimientos que pueda o que quiera, está en su derecho a hacerlo y nosotros vamos a contestar cada uno de ellos oportunamente.
Oye, hablando de mega reforma y la tramitación en nuestro canal de YouTube, donde nos están viendo en este momento, tenemos también la transmisión de la señal en vivo para que vean lo que está ocurriendo a esta hora en la Cámara de Diputadas y Diputados, qué va ese debate y cómo va a ser también esa votación. 11:54, vamos a ir a una pausa, pero antes, saludamos a la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme, que lidera el desarrollo de la pedagogía hospitalaria en Chile, garantizando el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad, mediante respuestas educativas de excelencia, inclusión, innovación y un compromiso permanente. Y saludamos también a las termas de Hawái. Haz que la próxima reunión de tu empresa marque la diferencia. Solo 90 minutos de Santiago. Termas de Hawái reúne naturaleza, infraestructura de primer nivel y gastronomía de excelencia para reuniones corporativas. Más información en www.hawel.cl. Qué rico. Qué rica comida se ve ahí. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital. Mesa Central Digital, después de esa pausa cortita, para que no nos extrañen. Vamos a hablar de Carlos Cancino, este sujeto que es acusado de ser el autor material de 2 homicidios en contra de carabineros en medio de labores, ejecutando su trabajo, ¿no? Y ayer se hizo esta formalización entonces, de Carlos Cancino, quedó en prisión preventiva por el homicidio de Eugenio Naín. Esto es importante. La formalización que se realiza ayer es en el contexto de esa investigación, de la investigación inicial. Recordemos que el carabinero Marcos Cosme, que fallece este fin de semana, él era parte del operativo para poder detener a Carlos Cancino en el contexto entonces de esa investigación. Por lo tanto, ayer se formaliza a Carlos Cancino por la investigación que tiene que ver con Eugenio Naín. Todavía él no enfrenta a la justicia, no ha sido formalizado por el homicidio de Marcos Cosme. De hecho, eso va a tener otra sede. La formalización de ayer ocurre en el Juzgado de Garantía de Temuco. Y es, dice la Fiscalía de los Ríos, la que tiene que determinar cuándo podría formalizarse a este hombre por el homicidio de Marcos Cosme. Entonces, esto tiene que ver con esa primera investigación. Este sujeto queda en prisión preventiva. Lo que dice acá la Fiscalía es que hay antecedentes suficientes para poder situarlo, ¿no? En el lugar en donde se asesina al carabinero Eugenio Naín. Y recordemos que esta es la segunda persona que enfrenta a la justicia en un hecho en donde dicen por lo menos hay 6 involucrados. Vamos a revisar lo que decía el fiscal Bustos a propósito de esta indagatoria y esta formalización que ocurre ayer. Formalización del imputado Carlos Cancino Tapia
por los delitos de homicidio consumado a carabinero en acto de servicio, homicidio frustrado a carabinero en acto de servicio, disparo injustificado y también homicidio frustrado simple. Estos hechos que formalizamos el día de hoy dicen relación con el homicidio del suboficial Naín, ocurrido el 30 de octubre del 2020. Se expusieron todos los antecedentes, tanto de la existencia del hecho como de la participación del propio imputado. El tribunal recogió todos los antecedentes que expusimos, decretó la prisión preventiva por un plazo común que mantiene el imputado Francisco Painibilo Maldonado, que es de 45 días desde el 1 de julio del 2026. ¿Es suficiente el plazo considerando el de este nuevo imputado? Nosotros como Fiscalía consideramos que el plazo, de hecho nosotros propusimos que sea un plazo común y esto tiene por objetivo que llevemos a cabo una misma investigación, una misma cierre de la misma, una misma acusación y un mismo juicio oral. Por eso que nosotros propusimos que el plazo sea común y creemos que por ahora es suficiente sin perjuicio de que se puedan decretar más diligencias y ampliar el plazo respecto de ambos imputados. Bueno, entonces la idea es poder... del imputado Carlos Cancino Tapia. Ahí está, entonces la idea es poder tener ahí durante el mismo, poder juntar, ¿no?, estas dos personas y que enfrenten a la justicia, pensando también más adelante en un juicio oral, y por eso entonces se reduce el tiempo también de investigación, porque en parte de los antecedentes que se presentan también se conocían por el formalizado que había previo. Hechos del 2020, octubre del 2020, o sea, estamos hablando hace 6 años atrás. Ya, aprovechando que estamos hablando de temas que tienen que ver con el Ministerio Público, ojo también que la Fiscalía va a cerrar la investigación contra el exministro Giorgio Jackson, también en contra de Javiera Martínez y también Miguel Crispi, todos personeros, Miguel Crispi, ahí está Giorgio Jackson, personeros del Frente Amplio, ¿no?, militantes del Frente Amplio, esto en medio del caso, de una de las aristas del caso Convenios. Lo que se conoce hasta ahora es que para el 21 de agosto se fijó esta audiencia donde se va a comunicar que la Fiscalía de Antofagasta decide cerrar la investigación, no continuar con esto porque no habrían antecedentes suficientes. El 7 de julio, que pasó recién, el fiscal Cristian Aguilar, fiscal adjunto de Antofagasta, dice: vengo a comunicar al tribunal que con esta fecha se ha cerrado esta investigación y pedir entonces que fije la audiencia para comunicar esto. Hay una decisión de no perseverar por no haber reunido antecedentes suficientes para formalizar la investigación respecto de los imputados Javiera Martínez, Miguel Crispi y Giorgio Jackson. Hay que recordar que en ese entonces el exministro Giorgio Jackson era ministro de Desarrollo Social, Miguel Crispi era el jefe de los asesores del segundo piso y Javiera Martínez era la directora de presupuestos. Porque el vínculo que se hacía es que ella habría autorizado, ¿no?, los traspasos de recursos entre entidades públicas. Se cierra entonces esa investigación. Y ojo, hoy día que a las 7 de la tarde reaparecería la exministra Mara Cedini. Vamos a estar al pendiente. Dijo que va a dar una entrevista donde va a hablar de todo lo que respecta a su salida del gobierno. Una de las primeras caídas, ¿no? El primer cambio en el gabinete de Mara, es la salida de Mara Cedini que vemos ahí en pantalla, y también la exministra Trinidad Steiner. 12:02, nos vamos a ir. Se nos acaba el programa. Oye, me escribían hoy día desde quienes ven el programa también desde La Serena. Así que les mandamos un abrazo. Me dicen que es bien impresionante lo que han vivido y visto durante los últimos días. Así que un abrazo a quienes están resistiendo en este sistema, este tren de sistemas frontales. El autocuidado es muy, muy, muy importante. Y por supuesto también pues, que las autoridades y el despliegue esté a la altura de una situación que lamentablemente no veíamos hace tanto tiempo y este año nos tocó. Así que harta fuerza a quienes están en el norte, quizás también a quienes dentro de las posibilidades nos ven desde allá. 12:03. Recuerden que estamos en nuestro sitio web, tltcradio.cl, en las redes que ven ahí luego en pantalla, y también todas las conversaciones interesantes de Mesa Central quedan alojadas en nuestro canal de YouTube. Bueno, de Mesa Central y también, por supuesto, del resto de nuestros programas. Doble clic con Ramón Ulloa y en la tarde el Conexión. También con entrevistas siempre interesantes y contingentes. Que tengan un excelente día martes. Nos vemos.